Hola a todos y a todas. La participación ciudadana es el eje central de nuestra democracia. Estamos acostumbrados a votar cada 3 años, pero el involucramiento de la sociedad en nuestra vida pública no se agota en las elecciones. Existen múltiples formas de participar para incidir en los asuntos que nos importan a todas y a todos. En nuestro estado contamos con 16 mecanismos de participación ciudadana. En este momento se encuentra activo uno de ellos, la consulta popular, que es organizada por el IEPC Jalisco. En esta ocasión, la consulta popular que se encuentra en marcha fue solicitada por el gobernador del estado para preguntarle a la gente como tú o como yo si estamos de acuerdo en que cada 6 años se revise la manera en que se reparte el dinero de los impuestos que recaba la Federación entre las entidades del país. Desde el Instituto Electoral creemos que es fundamental propiciar espacios de diálogo para explicar a la sociedad qué es el pacto fiscal y qué implicaciones tiene que Jalisco se mantenga o sea parte de él. Nada mejor que tomar una decisión informada para contribuir con el futuro de nuestro estado. Agradezco la participación de las instituciones y especialistas que aceptaron formar parte de la deliberación del tema de la consulta popular y al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión por su completa disposición para producir y difundir estas mesas de diálogo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto que nos esté sintonizando en este programa especial que con mucho gusto estamos realizando aquí en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en conjunto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En esta ocasión les saluda con muchísimo gusto su servidor y amigo David Correa Aldrete y mi compañera Lluvia Rivera, intérprete de lengua de señas mexicanas, a quien le damos las gracias por estar con usted. Y mire, el día de hoy recibimos con mucho gusto aquí en este espacio a diferentes analistas para conocer todos los puntos de vista y usted así pueda tener los detalles y pueda ejercer una participación informada en esta consulta sobre el pacto fiscal. Recibimos en esta ocasión a David Pérez Rulfo, quien nos acompaña de Corporativa de Fundaciones. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, David? ¿Cómo están? Gracias, gracias. También recibimos con mucho gusto a Augusto Chacón Benavides de Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y qué gusto compartir esta mesa. Gracias. Y también está Aarón Alexander Flores Romo como representante de Voz Ciudadana. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Si les parece, vamos a conocer la primera pregunta a través de este video y así comenzar con este diálogo. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana está organizando una consulta popular solicitada por el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, para preguntarle a la sociedad jalisciense si está de acuerdo que cada 6 años se revise el pacto fiscal. Este tipo de mecanismos de participación permiten a las personas participar en la toma de decisiones de su gobierno e involucrarse en los asuntos públicos de impacto social. Para abrir este diálogo, se sugiere responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué considera importante que se realice una consulta popular sobre la revisión del pacto fiscal? Y vamos a conocer la respuesta de esta pregunta sobre la importancia de la realización de este tipo de mecanismos que empoderan a las y los ciudadanos, en voz de David Pérez Rulfo. Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría dividir brevemente el tema de la consulta en 5 aspectos. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la argumentación sobre la cual se realiza la consulta? La herramienta, los resultados esperados por el Ejecutivo y la utilidad que pudiera tener. Entiendo que hay una pregunta posterior sobre este tema. Primero, decir que un mecanismo de participación directa o de democracia participativa como una consulta popular es siempre bienvenido. Sin embargo, hay que recordar que es un modelo de participación nuevo para nosotros como ciudadanos mexicanos, jaliscienses, y que pues hace falta un proceso de calentamiento, digamos, de ir trabajando en hacer consultas muy acotadas, muy bien construidas y que realmente puedan tener un resultado tangible a la ciudadanía en donde la votación
la consulta o el resultado de la consulta, realmente los ciudadanos la perciban como fue gracias a mi participación que se logró. En mi opinión, en este caso, la consulta que nos ocupa, pues no tiene una salida tangible, digamos, en un aumento de participaciones federales en el corto plazo. No va a tener tampoco una reordenamiento del pacto fiscal, sino más bien un resultado positivo o negativo sobre una pregunta que podría ser denominada como pírrica, ¿no? ¿A quién no le gustaría que nuestro Estado tuviera más recursos federales de la manera que sea? Equitativos, justos, mayores, con otra mecánica de redistribución de ingresos. Yo creo que a todos los jaliscienses nos gustaría. Es decir, hay una pregunta, una respuesta obvia, ¿no? Así es. Augusto Chacón Benavides, tu punto de vista. Bueno, lo novedoso de proponer esto para una consulta es la consulta misma y el tema. Es un tema árido. Jalisco, sus habitantes, hombres y mujeres, casi de todas las edades, pagamos impuestos. Y el monto más grande de impuestos que pagamos se va para el gobierno federal, no para el gobierno federal, para que el gobierno federal lo distribuya. Y hay una fórmula aceptada por todos los componentes de esta federación que llamamos México, que está vigente desde 1980. En 1980, las entidades libres y soberanas, que somos los estados, le dijimos al gobierno federal, nos gustaría que se repartiera de esta forma. ¿Con qué objetivo? Balancear la calidad de vida de las personas en todo el país. Que los estados que más producen, por distintas razones, compartan algo de esa riqueza con quienes no tienen la misma fortuna. Para nuestra mala suerte, este esquema se vio siempre tergiversado por el presidencialismo que nos atosiga. Un solo personaje que, por ser el presidente de la República, en realidad tiene mano para decidir, para elegir proyectos, aunque la fórmula de reparto se mantenga. Lo que sucede es que cada vez hay estados que producen mucho más, que aportan y que no reciben en sentido contrario lo que ellos dicen en la misma proporción, pero lo malo no sería eso, siempre y cuando los estados menos favorecidos recibieran a cambio ese dinero. Pero se nos ha ido en proyectos muy grandes, decididos por una sola persona, y ahora sí, hay algunos estados, el caso de Jalisco, que resienten esa fórmula. Proponerle a la gente, oye, de lo que pagas, ¿por qué no revisamos? Porque no se está proponiendo salirse del pacto federal, ni dejar la república, ni fundar una nueva. Se está proponiendo mandar al Congreso la iniciativa de que revise el Congreso de Jalisco este acuerdo. Nos conviene, y aquí es muy importante decir que ese nos conviene no se refiere a Jalisco, se refiere también al resto de los integrantes de la República. Nos conviene Oaxaca, Guerrero, Chiapas, estados tradicionalmente menos favorecidos, Tlaxcala, se verán mejor gracias a que Jalisco proponga una revisión de las reglas con las que se reparte el dinero. Ese es el conviene que debemos buscar. Ese es el conviene que nos interpela como ciudadanos y que nos invita a que participemos, a que nos hagamos parte de esta decisión. Simplemente por eso luce bien, por invitar a la gente a pensar, por pensar en un tema tan árido que desde mi punto de vista no se ha divulgado lo adecuada ni lo intensivamente que ameritaría el ejercicio tan relevante para la democracia como es la participación. En ese sentido, tú como ciudadano, Aarón, Alexander, ¿cuál es tu punto de vista? Pues considero que dar voz a la ciudadanía es importante. Creo que es un buen ejercicio, sin embargo me preocupa un poco el aspecto de la información que tenemos los ciudadanos para tomar este tipo de decisiones. Realmente no estoy seguro si la población a la que va dirigida la consulta o si la ciudadanía está lo suficientemente informada como para saber de qué se está hablando y tomar decisiones al respecto. Entonces, me parece un buen ejercicio, me parece una buena iniciativa, sin embargo, creo que sí hace falta información y creo que es importante que la ciudadanía tenga todas las herramientas para poder tomar decisiones que nos impacten de una mejor manera a todos.
Pues por lo pronto vamos a conocer la segunda pregunta de este espacio que estamos generando con mucho gusto aquí en Jalisco TV. El tema de la consulta popular busca conocer si las y los jaliscienses están de acuerdo en que cada 6 años se revise el pacto fiscal. Pero, ¿qué es el pacto fiscal? Es el acuerdo entre los estados y la federación para establecer los impuestos que deben cobrarse en cada nivel de gobierno y la forma en que se repartirán esos recursos. Dado que se trata de un ejercicio en el que pueden participar adultos y menores de edad, el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco aprobó 2 preguntas para esta consulta popular. Para continuar el diálogo, se propone responder a esta pregunta. ¿En qué le afecta a la ciudadanía el pacto fiscal y su posible revisión o no? ¿En qué le afecta en ese sentido a los ciudadanos? Es la voz de Augusto Chacón. Gracias. Bueno, todo lo que sucede en la esfera pública nos afecta de una manera u otra, veces para bien y más continuamente cuando proviene del gobierno para mal. ¿En qué nos afecta que se tome una determinación? Lo decía David Pérez Rulfo al iniciar su participación, no va a ser un efecto inmediato, no vamos a emitir nuestra opinión en esta consulta y dentro de unos meses vamos a ver que Jalisco reciba mucho dinero. Y si así sucediera, todavía pasaría más tiempo para que ese dinero extra que recibe Jalisco se reflejara en nuestra calidad de vida a través de servicios, mejor educación, infraestructura, etcétera. No hay una afectación directa, es decir, lo que respondamos no necesariamente se va a ir a nuestra vida cotidiana, pero lo relevante sigue siendo lo que subyace, es decir, las ganas de preguntarle a la gente. Sí, haría falta muchísimo más información y insisto, no solo tendríamos que preguntarnos sobre la afectación a los ciudadanos del Estado, sino la afectación que la decisión de Jalisco tenga para otros estados. Y no pensemos en el Jalisco intangible. Tendríamos que, una vez pasada esta consulta, mirar a ese otro pacto que tenemos firmado con 125 componentes de Jalisco que se llaman municipios. La pregunta real y la que sí tendría que ver con la gente es que con este pacto fiscal y mi municipio, donde recogen la basura, donde recibo el agua, donde me proveen de seguridad o al menos tratan de proveerla y prevenir la violencia, ahí es donde se refleja contundentemente el presupuesto. Claro, en las escuelas, en los centros de salud, que son atribución del Estado. Pero de entrada, más allá de eso, no nos preguntemos solo lo que para Jalisco hay aquí, porque entonces estaríamos cayendo en una mezquindad que rompe la idea de república, que rompe la idea de comunidad. Somos mexicanos en tanto nos podamos sentir yucatecos, somos mexicanos en tanto nos podamos sentir también un poco oaxaqueños, que con este pacto fiscal y México. Jalisco detona el debate, que no está mal, propone que lo revisemos, pero que esa propuesta se convierta en una ola que modifique la república y que la modifique, como no ha sucedido hace 100 años, en bien de las personas. En tu punto de vista, David Pérez Rulfo, ¿cómo afecta esta posible revisión del pacto fiscal al ciudadano de a pie? Bueno, yo creo que es importante la inmersión del ciudadano en temas que nos deberían de haber competido desde hace muchos años. Sí. Votamos cada 3 años, ya lo decía la presidenta, y nos desentendemos. El estar continuamente involucrados en procesos como estos, con estas herramientas de participación ciudadana, nos tiene alertas, hace una sociedad más politizada, hace una sociedad más alerta, más atenta y más capaz de discernir si las propuestas de nuestros gobernantes son adecuadas. Porque a veces creemos que un certificado, digamos, de mayoría relativa o de mayoría, pues ya les da patente de corso para gestionar lo público a nuestro nombre. Y más ahora que ya no hay ideologías o ya no hay, digamos, vertientes de conducción de país, sino que el pragmatismo nos ha ganado. Y para terminar, ¿por qué no hoy podemos iniciar un proceso de consultar y cómo sería el nuevo pacto fiscal? ¿Sí? ¿Qué proponemos? Hablamos de, por ejemplo, que el ISR se registre en donde se genera.
todas las corporativos importantes de este país o están en Monterrey o están en la Ciudad de México. Y la riqueza la generan en este estado y en todos los demás. Hablando de cadenas comerciales. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Cuánto del IVA, que es el impuesto al consumo, puede recaudar adicionalmente de un piso mínimo que se queda el gobierno federal, a cambio de qué servicios puede los estados y los municipios recaudar? El problema es que también hay costos políticos que no se quieren pagar, ¿no? Pero me parece que tendríamos que estar ya preguntando ¿y cómo sería un nuevo pacto fiscal? Ahí está esa otra pregunta también sobre la mesa que nos deja David Pérez Rulfo. ¿Tienes una duda, Alexander? ¿Cuál es? Sí, quisiera preguntar a los expertos presentes si ustedes consideran que realmente va a ser beneficioso o va a traer un beneficio a los y las jaliscienses esta encuesta como se está llevando a cabo. Hay dos tipos de beneficios, directos y, como planteas, Alexander, tu pregunta, no, a menos que apreciemos lo que significa participar. Cuando aprecias lo que significa participar para ti, para tu comunidad, para tu familia, de inmediato obtienes un beneficio al ejercer tu libertad y dar tu opinión. Lo otro es todavía más intangible, que desde mi punto de vista es un beneficio, es que la sociedad de Jalisco se muestre participativa. Eso le da a Jalisco, a sus gobernantes, a sus representantes, una fuerza para negociar. Es decir, no es el juego político tradicional, no es la voluntad del poderoso, es sí él expresando a una sociedad que tuvo la capacidad de salir a las urnas a emitir su opinión. Ese es un beneficio grande, pero no es directo, porque a partir de que eso se ponga en juego, todavía tendrían que suceder cosas con el dinero, con las voluntades políticas, con el uso adecuado de las atribuciones de ley. Pero de entrada, sentirnos una comunidad, mostrar que somos una comunidad potente, que le gusta emitir su opinión, le da fuerza a todos, a la sociedad y por supuesto a sus representantes. Muy bien. Entonces, ¿considera que el beneficio sería dar voz a los jaliscienses? Sí, de entrada es voz, pero el truco con la voz pública y de la sociedad es que tenga eco. Que yo grite el auxilio y que el auxilio me regrese por un rebote a través de las autoridades, a través de mi seguridad, por poner un ejemplo, igual con la educación, igual con la provisión de agua. Y en ese sentido, sabemos que es la primera vez que se lleva a cabo una consulta de ese estilo, popular, aquí en Jalisco. ¿Ustedes cómo califican que ya se está utilizando ese tipo de mecanismos para empoderar a las y los ciudadanos? Bueno, yo creo que la herramienta es excepcional y que Jalisco sea uno de los primeros en ejercer y tener normada este mecanismo de participación, de entrada es de aplaudir. Creo que pudimos hacer un mejor trabajo en la construcción del reactivo. La pregunta per se es complicada si le tienes que explicar a alguien primero que es un pacto fiscal, ¿no? Entonces tú no puedes en una pregunta tratar de resolver dos temas. Entonces, primero habría que haber hecho una campaña muy importante sobre qué es el pacto fiscal, luego sobre la inequidad y luego la pregunta. De tal manera que la pregunta sea muy sencilla. Es decir, es mejorable. Y también es importante considerar que en lo sucesivo a mí me gustaría ver preguntas que realmente estuviera en manos de nuestro Ejecutivo, no en manos de otros 31 congresos y de un gobierno federal. Pues imagínate, es como si tú tomas el balón, ahora que está de moda las finales de fútbol, y dices, oigan, yo quiero jugar de otra manera. Pues hay que preguntarle a los otros 20 y tantos personas a ver si ellos también quisieran jugar de otra manera, y entonces vamos inventando un juego nuevo. Pero mientras yo sea el único que quiera jugar de otra manera, pues me quedo con mi pelota si es que tengo, ¿no? Con estos planteamientos que estamos escuchando aquí en la mesa, vamos a ver cuál es la tercera pregunta. La democracia depende de la participación de todas y todos. Por eso, resulta fundamental conocer que existen múltiples formas para involucrarnos en la vida pública de nuestra sociedad.
Si bien el voto es la base del sistema democrático, existen otras formas para fortalecerlo y nutrirlo en nuestra vida cotidiana. Mecanismos que sirven para involucrarnos en la toma de decisiones públicas, para vigilar el desempeño de nuestros gobiernos y exigirles resultados. En ese sentido, y para concluir con el diálogo, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es promover estos mecanismos de participación entre la sociedad jalisciense? Vamos a conocer la importancia de este tipo de mecanismos en voz de nuestros panelistas y arrancamos contigo, Aarón Alexander. Gracias. Pues, como ya lo mencioné anteriormente, creo que siempre es importante dar voz a la ciudadanía, pero desafortunadamente esta herramienta no es nada si los ciudadanos no tomamos acción. Entonces, la importancia de esta herramienta radica tanto en el gobierno que la implementa como en la respuesta que tenemos como jaliscienses. Entonces, pues, invitar a todos los jaliscienses a informarse, a buscar los medios para tomar decisiones que puedan impactar de una mejor manera y, claro que sí, utilizar esta herramienta, como ya lo comentábamos, para dar voz a los integrantes de Jalisco. Históricamente sabemos que en las y los ciudadanos existe un cierto hartazgo por diferentes temas relacionados con el índole del gobierno. ¿Cómo hacerle tú como ciudadano para que a los ciudadanos les llame la atención participar? Bueno, yo creo que eso es algo un poco más complicado. Creo que el punto es buscar despertar el interés político en un pueblo que por años ha sido indiferente a las situaciones de gestión pública, ¿no? Entonces creo que es importante desde las escuelas, desde casa, empezar a inculcar un poco este interés por la situación política, independientemente de a lo que te dediques, independientemente de tu edad, y de esta manera pues tratar de involucrarnos un poquito más. Augusto Chacón, tu punto de vista sobre la importancia de este tipo de promoción a estos mecanismos. Sin duda, promocionarlos es importante, pero el fondo que haya detrás de esa promoción es lo más importante. No son pocos los sitios académicos o simplemente de opinión pública en donde se habla de la decepción de la democracia. Porque después de que México tiene una democracia que ya podemos considerar plena en el campo electoral, la gente no hemos percibido los cambios que ha traído el que nuestro voto se cuente y sea eficaz. No es tan así. Los mexicanos, particularmente los jaliscienses, seguimos prefiriendo la democracia por sobre cualquier otro tipo de gobierno. Sin embargo, en el caso de una consulta, lo que no podemos hacer es pedirle a la gente que únicamente por el bien intrínseco que tiene, por el bien moral, por el bien político si quieren, y hasta teórico, el participemos para sentirnos en control de, me parece que se puede agotar muy pronto si las personas no ven en sentido contrario un beneficio. Y es muy simple, más de la mitad de la población en el país, y lo podemos extrapolar a Jalisco, vive en situación de vulnerabilidad. Si los podemos considerar pobres. Y el 60% de la economía se mueve a través de la informal. Es decir, gente que no tiene servicios, que sí paga impuestos, porque a final de cuentas el IVA lo pagamos todos parejos y algunos derechos, pero que en sentido contrario, por no estar registrado como trabajador, no tiene beneficios. Y le estamos pidiendo que sobreviva, que mantenga la economía. Algunos de ellos se van al norte de Estados Unidos y ahora reciben grandes loas por las remesas que envían. Me parece que hay que hacernos cargo de cómo vive la gente y proponerle consultas que se reflejen a su vida, el presupuesto participativo. ¿Qué sucedería si se somete a las distintas comunidades a su consideración lo que el gobierno piensa gastar, por ejemplo, en la infraestructura de su comunidad, de su pueblo, para que digan realmente qué necesitan? Esos mecanismos, que además, como decía David, están referidos a una cosa muy concreta que las personas sí pueden medir. Tendríamos que ponerlos en juego. Se han hecho intentos que todavía se han quedado cortos en Zapopan y en Guadalajara con presupuestos participativos y se han quedado cortos porque solo pueden estar en ellos quienes pagan su impuesto predial, pero es un avance. ¿Qué hacemos con el presupuesto participativo? ¿Necesitamos una carretera o necesitamos un bordo? ¿Necesitamos un hospital o necesitamos una escuela? Justo porque el dinero no alcanza.
pero en ese punto todavía no llegamos a la participación. Me parece que hay que llegar a eso y entonces, y es lo más a la mano, es de hecho un elemento de participación muy común en el mundo, los presupuestos. ¿Cómo nos vamos a gastar el dinero? Que a final de cuentas está claro, gracias a este pacto fiscal, lo producimos todos. Para cerrar este diálogo, David, ¿a qué conclusiones llegas? Bueno, primero que tenemos una herramienta sólida, es decir, tenemos un instituto que sabe organizar esta y otro tipo de consultas. También contamos con la consulta. Tenemos una iniciativa que dispara esta manera o esta posibilidad de participar y que no debemos desaprovechar, aunque a mi juicio pudiera haber estado mejor construida y mejor dirigida la pregunta, independientemente si hablamos de dineros o no que provienen de la federación. Yo creo que participar siempre es beneficioso, pero también si participamos, vamos a decirle al Ejecutivo, en este caso al gobierno de nuestro estado, que queremos participar, pero queremos ser mejor informados con más tiempo, queremos tener procesos educativos sobre la participación y queremos tener resultados tangibles, ya sea sí o no de la que se nos consulte. Así es. ¿Algún punto que agregar? No, nada, creo que conviene participar, siempre conviene participar y todo lo que aquí podamos conversar y lo que se escucha en otras partes no es para que cada quien, para que recibamos lo que debemos hacer, es para alimentar nuestra reflexión, nuestro criterio y concluir si vale la pena participar. No pensemos en el juego político, no pensemos en quién se beneficia por los muchos o los pocos votantes, pensemos en nosotros viviendo en una comunidad y creo que participar vale la pena. Aarón. Concuerdo con mis compañeros, definitivamente el pueblo jalisciense es un pueblo que tiene ganas de participar. No tenemos todas las herramientas para hacerlo de la mejor manera, pero es un avance. Y es un buen avance. Entonces, invitar a todos a que sigan participando, invitar a todos a que sigan con el despertar social de la conciencia política desde casa, desde sus profesiones, pero que sigamos adelante, que sigamos construyendo y sigamos participando. Con estos avances que se dan aquí, desde Jalisco, es como llegamos al final de este espacio que hemos organizado con mucho gusto aquí en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Gracias a nuestros especialistas por haber participado en esta mesa de diálogo. También recordarles que está vigente el concurso de cartel que busca promocionar los mecanismos de participación ciudadana que lleva a cabo el IEPC. Por supuesto, en su portal pueden encontrar más detalles y también la ubicación de las casillas para que pueda participar en esta consulta ciudadana. David Correa Aldrete y mi compañera Lluvia Rivera, le decimos muchas gracias por el favor de su atención.